Una hora de programación producida desde los estudios de Radio Pacífica en North Hollywood, California. Contragolpe se escucha por FM por todo el sur de California, por KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM en Santa Bárbara, 95.5 Ridgecrest, China Lake y mundialmente por www.kpfk.org. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Contragolpe de KPFK 90.7 FM Los Ángeles. Me da mucho gusto en verdad estar con ustedes y lo prometido es deuda. Les había yo dicho que le preguntaría a don José Gutiérrez Vivó sobre una segunda entrevista. Me llevé doble regañada en la entrevista pasada. Algunos me dijeron que se me fue la entrevista de las manos, que no le saqué el jugo suficiente, que lo dejé hablar demasiado. Otros me dijeron: entonces, si no lo deja hablar, ¿por qué buscan a don José Gutiérrez Vivó? Entonces, por ahí estuvo media polémica la cosa. Bueno, entonces, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo de satisfacer a todo el mundo el día de hoy. Y aquí lo tenemos nuevamente en vivo, vía telefónica. Él se encuentra ya en el estado de Texas, nosotros acá en Los Ángeles, en Contragolpe. Y saludo con mucho gusto a José Gutiérrez Vivó, cuya primera entrevista verdaderamente fue pues muy reproducida por todos lados, muy comentada. Me queda perfectamente claro el cariño que la mayoría de la gente que se comunicó con nosotros le tiene a José Gutiérrez Vivó, sin duda. Y la gente me dijo: oiga, pero nunca nos dijo si José Gutiérrez Vivó regresa a los medios. Entonces les dije, la primera pregunta que le voy a hacer hoy va a ser esa, si regresa a los medios. Pero primero lo voy a saludar. José, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, perdón que me estaba sonriendo, por aquello de primero lo voy a saludar. Pensé que a lo mejor íbamos directamente a la materia. No, te saludo primero, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Tuvimos telepatía y entonces, bueno, me estaba acordando y tú saludaste y bueno, pues muy buenas noches y muy buenas noches a todo tu auditorio que tienes en California y en otros lugares que se distribuyen a través de internet y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por la atención de invitarme a conversar un rato. No, mira, al contrario, de hecho, fíjate que a raíz de esa entrevista, mucha gente me ha buscado, me han contactado. Por ejemplo, incluso me empezó a seguir en Twitter alguien y me dijo: felicidades por la entrevista, alguien que tú conoces, Enrique Muñoz, que yo no sé qué hace ahora. Ah, sí, claro. Durante años estuvo, hacía muy buen programa ahí contigo en las tardes, ¿no? Ya en la tarde-noche. Sí, bueno, él estuvo en las diferentes emisiones de lo que ya hablamos el otro día, sí, de lo que se llama Monitor, y Enrique pues estuvo en ocasiones en la mañana, estuvo a mediodía, estuvo en la tarde y estuvo en la medianoche. Básicamente, pues dependiendo de las diferentes épocas, pero si está escuchando a Enrique, me da mucho gusto y bueno, pues casi lo conocí cuando era un jovencito, un hombre con muchos deseos de hacer y con una actitud de atreverse a lo que sea en el mejor de los sentidos, así que pues siempre lo recordaré y lo saludo. Bueno, pues entonces ahí me sigue en Twitter y él se puso muy contento, así me lo expresó y quiere establecer contacto conmigo, pues me da mucho gusto, siempre lo respeté mucho. ¿Regresa José Gutiérrez Vivó a los medios de comunicación, sí o no? Si no hago esa pregunta, me van a decir como aquel del Chinito: si no copelas, cuello. Sí. Bueno, mira, por lo pronto voy a ser irónico. A ver. Estoy en un medio de comunicación contigo, ¿no? Claro, sí. Entonces, de regresar, pues ahí estoy. Aquí estás. Ahí estoy. Mira, la respuesta es sí. La respuesta también implica la pregunta ¿cuándo? Eso es. ¿Cuándo? En el momento oportuno.
y el momento oportuno no es una salida barata que te estoy dando a ti y a tu público, simplemente se tienen que acomodar ciertas cosas que se están acomodando, y en ese momento podré ser abierto, como me gusta hacer, y decir a tal hora, en tal esquina, en tal lugar, pero la respuesta después de toda mi vida en esto, por supuesto, es que sí. Bueno, pues ahí tiene la respuesta. Sí regresa José Gutiérrez Vivó a los medios de comunicación. La segunda pregunta que se me antoja hacer es ¿dónde? ¿En México o en los Estados Unidos? Mira, Rubén, yo creo que la tecnología, es cierto, quizás por las diferencias de edad entre la tuya y la mía, con esto quiero dejar claro que estoy hablando que la mía es mayor que la tuya. No mucho, no creo que mucho. Bueno, pero bueno, lo dejamos para otro día que hagamos una plática de números. Pero déjame decirte que lógicamente antes nos encontrábamos, y todavía algunos se encuentran en los Estados Unidos mismos y en México y en muchos países de este planeta, sujetos a lo que implica la potencia, el guataje de tu emisora. Entonces, en el caso que estamos viviendo hace ya muchos años, pues, nos pueden estar escuchando como nos ha sucedido en el caso de nosotros, y me refiero a nosotros, a mi persona y a otras personas, que estamos en varios países a la vez. Claro. Entonces, lógicamente, no es si en México o en Estados Unidos. Claro. Es a todo aquel que a través de Internet desee escucharlo y verlo, lo podrá hacer donde sea. Claro, es lo que están haciendo ahorita muchos en México. No pueden escuchar el 90.7 de FM de Pacific Radio de KPFK aquí en Los Ángeles, y nos están escuchando por Internet. José Gutiérrez Vivó, ¿cuánto tiempo tienes ya fuera de México, viviendo en los Estados Unidos? Mira, en el exilio tengo casi por unas cuantas semanas más, 4 años. 4 años. Sí. 4 años. En esos 4 años, tú eres un periodista que durante años, desde muy temprano, en la mañana, yo le he dicho muchas veces y en persona a José Gutiérrez Vivó, sobre algunos temas que hemos platicado, la esperanza es el sueño de los que están despiertos, y literalmente José Gutiérrez Vivó estaba despierto desde muy, 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 muy temprano, durante años. Sí. ¿Cómo has visto a México? ¿La evolución o involución, o cómo ves a México? Mira, ahora mismo, por ejemplo, hay una noticia pues nuevamente tremenda, balacera en Michoacán, muertos, en fin, ya se ha vuelto algo verdaderamente cotidiano toda esta situación. Alguien de la PGR decía hoy Sin Embargo MX, decían que la PGR, en la jornada, hoy decía, la PGR habla de una situación de crisis humanitaria por la violencia en México. Pero alguien que ha estado tan pendiente, que nunca ha dejado de estar pendiente de lo que pasa en México, ¿cuál es tu diagnóstico, José, de la situación que vive actualmente nuestro país? Bueno, mira, yo creo que no pretendo convertir tu espacio, y que se va muy rápido. Se va rapidísimo, es que es una hora. Se va muy rápido. Sí. Bueno, y no porque sea tuyo, sino porque los minutos vuelan. Sí. No pretendo convertirlo en una especie de aula universitaria, pero la distancia, yo creo que quien escucha y tú también, la distancia te da una perspectiva que quizás no tienes cuando estás muy cerca de algo. Uh-huh. Entonces, número 1, México, antes de haberse convertido en la República Mexicana, para decirlo rápido, en los Estados Unidos mexicanos, aunque le querían cambiar el nombre, no hace mucho. Sí. Bueno, es un país, como te podría decir que todos los países del mundo, si revisas la historia, la violencia es
desafortunadamente consustancial al ser humano. Es consustancial, va con nosotros, es parte de nuestra sustancia. Número 2, por lo tanto, desde cualquier perspectiva que lo quieras ver, Rubén, si quieres usamos la católica, la cristiana, con sus diferencias, pues propiamente nacimos en la desobediencia, en no ponerle atención a la autoridad, en tan pronto nos regañaron y nos quitaron algunos privilegios, y estoy hablando bíblicamente, empezamos a saber lo que era matar, y por lo tanto no es que no me asuste lo que está pasando en México, sino simple y sencillamente no pensemos que porque el público que nos escucha, tú y yo, estamos viviendo este día de este mes, de este año, estamos ante un hecho inédito. Simple y sencillamente démosle perspectiva. Y cerraría diciendo lo siguiente: yo creo que en muchas etapas de nuestro México, y tenemos amigos muy estudiosos en tu auditorio, en muchas etapas de nuestro México, precolombinas y posteriores, México ha tenido etapas de violencia muy encendida. Cada una ha sido encendida por factores diferentes. En este caso, desgraciadamente, no se supo manejar una serie de variables, de variables, de políticas, lo cual ha llevado a que se haya perdido el control de quienes, pues, lo hacen una vez, como un niño, no le prohíbes que no tome el vaso, y vuelve a tomar el vaso hasta que en una de esas lo rompe y se corta la mano, y luego viene el lloriqueo. Entonces, en el caso de nuestro México, esto es producto de un largo proceso. Sí. Esto no es una cosa de ayer, ni es culpa de una persona, ni es culpa de todos los millones de mexicanos que seamos allá y acá en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Recuerdo una frase que me impactó mucho, José, de Alberto Atié. Él fue sacerdote, por cierto, ¿lo conoces? Bueno, Alberto Atié una vez me dijo: mira, lo que pasa está que en México, Rubén, pasamos de castrados a machos, pero sin pasar por hombres. Cuando escucho esta frase, me recuerdo otra de alguien a quien tú conociste muy bien y trabajó contigo, Ikran Amtaki. Ella me decía: Rubén, lo que pasa está que en México, los mexicanos no han, de hecho, ella utilizaba, no hemos interiorizado la necesidad de la ley. ¿Qué opinas de esos conceptos para referir a lo que pasó en México? Mira, hoy voy a decir algunas cosas, si tú me lo permites. Adelante. Que a lo mejor pueden sonar como justificativas, pero para mí son explicativas de una manera más realista, para que entonces tomemos soluciones realistas. Uh-huh. Eso de que los mexicanos pasamos de aquí para allá y nos brincamos esto y el otro, uh-huh. Bueno, en este mismo país donde estamos tú y yo, ¿verdad? Tú en California y yo en Texas, uh-huh. En este país también han pasado muchas cosas y se han brincado muchas etapas. Sin duda, sí. Sin duda. Y muchos de los problemas que hoy se están viviendo en esta nación y que no se han terminado y que todavía hay pronósticos, no por ser negativo, se confunde a veces el negativismo con la objetividad. Las cosas se van a poner un poco más difíciles, por decirlo más suave, uh-huh. Antes de que se pongan mejor. Eso me dijo Lorenzo Meyer, Antes de que las cosas mejoren, México se va a poner peor.
por supuesto, y aquí también. Mira, hoy, nada más por mencionar algo que, digo, hay personas de tantos lugares escuchando. El día de hoy, el señor que funge como gobernador del estado de Texas, que es la 12ª economía del mundo. Sí. Tú en California, como sabes, estás en la 7ª economía del mundo. De hecho, pasó a la 8ª recientemente, pero sí, por ahí está, 8ª, 7ª, sí. Bueno, pues mi pésame. Pero, pero déjame decirte, Rubén, lo siguiente. Hoy el señor Perry sí. Viajó de la ciudad de Austin a la ciudad de San Antonio, Texas, y el señor fue a San Antonio, Texas, con una razón básica. Fue a decir que estaba muy preocupado, o está muy preocupado, porque México es un país donde el llamado crimen organizado está organizado con grupos islámicos, los cuales creo que todo mundo hemos escuchado de ellos, para no tomar tiempo repitiendo nombres, y que se han integrado en México y se han pasado al estado de Texas, y en el estado de Texas tienen sus organizaciones, sus centros de operación, sus centros de distribución de muchos tipos de actividad delictiva, No estamos hablando de drogas nada más, estamos hablando de muchas cosas. ¿Pero tú le crees a Perry en ese diagnóstico de la vínculo con grupos islámicos, José? Bueno, mira, le creo a Perry por una simple razón, porque primero, hace unos 3 años, más o menos, de los casi 4 que hace rato te contesté, me invitaron a una universidad que se llama St. Mary's, aquí en Texas, y es una universidad que se distingue por ser, vamos a decir, una de las mejores en la enseñanza del derecho en sus diferentes áreas, y es la primera que desarrolló una facultad de derecho en materia de terrorismo, que está muy ligado a la delincuencia. Y entonces, en esa conferencia que estaba a reventar el lugar, recuerdo perfectamente, y voy a ser breve, para que no te preocupes mucho, y el público, estaban presentes un coronel y un mayor del ejército de los Estados Unidos, con sede en Washington, que tenían muchos años trabajando en el área de inteligencia o de espionaje, como quieras, del ejército de los Estados Unidos. Y ellos fueron enviados a Colombia, fue derribado su helicóptero, claro, no se fueron a Colombia en helicóptero desde Washington, pero estando allá, en uno de sus vuelos de trabajo, los derribaron en la selva y los tuvieron durante cerca de 4 años atados a árboles, con cadenas, atados de los pies, y fue el grupo que fue rescatado por una especie de Rambos que corrompieron a los señores de las famosas FARC colombianas, que son 25,000 guerrilleros, y los rescataron. Ahí iba la famosa ex candidata a la presidencia, la señora Betancourt, y cuando iban en el aire, los Rambos abrieron alguna de las puertas de los 2 helicópteros de color blanco y lanzaron al vacío a los guerrilleros con los cuales supuestamente se habían puesto de acuerdo y ya eran amigos por un dinero que les dieron. Los corrompieron, pero como buenos Rambos abrieron la puerta y los echaron para desaparecerlos al estilo
como lo hacía Pinochet en sus tiempos en el Océano Pacífico, ¿verdad? Sí. Entonces, en esa sesión, y con esto termino este punto, me tocó ver a mí, no me lo contaron, escuchar a 2 militares de los rangos que acabo de mencionar, mayor y coronel, que vivieron en la selva 4 años las cosas más impresionantes, que no hay tiempo para platicar, y que se salvaron por lo que ya expliqué, y que recurrieron durante varios meses, varias ciudades de los Estados Unidos, para explicar a grupos específicos de personas que en México estaban entrenando grupos terroristas internacionales aliados a grupos de delincuentes organizados, palabra que siempre me cae en gracia, porque algunos, no quiero ser injusto, pero algunos pensarían que parecer que solamente nos organizamos para la delincuencia, no para otras cosas, pero esto es irónico, lo quiero aclarar. Entonces, finalmente, no es nuevo, e incluso presentaron unos videos, unas películas, como se decía antes, con los entrenamientos de gente de Al Qaeda, supuestamente en territorio del estado de Tamaulipas, cercano a la frontera, o sea, al río Bravo, al viejo río Nueces, y estaban indignadísimos estos militares, y le pidieron al presidente Obama, que no estaba ahí por cierto, y ni tenía por qué estar, le pidieron desde el podio, con su nombre, presidente Obama, le pedimos que ponga atención a Hispanoamérica, a México, porque esta gente la tenemos ya en la frontera, y lo que quieren es venir a cambiar la forma de vida, el famoso American Way of Life, lo quieren venir a cambiar, y estamos en riesgo en el estado de Texas. Entonces, por eso le creo a Perry. Fíjate, ya lo había visto antes. Fíjate, yo ahí me permito, se pone interesante la cosa, pero me permito disentir de ti, José. Te voy a decir por qué. Es más divertido. Es más divertido, ciertamente. Yo no le creo absolutamente al Perry. De hecho, el señor Perry, como muchos otros, han estado cacareando desde hace mucho tiempo la posibilidad de que intervenga directamente el Pentágono. A mí me lo dijo incluso también este sheriff, de Arizona, Arpaio. Y que él cuando era de la DEA en México y tal, y que sí, pero él me decía incluso que él con Pedro Ojeda Paullada, etcétera, que él daba las órdenes, en fin, pero están proponiendo que entre el Pentágono directamente en México. Siempre me ha llamado la atención un libro que se llama The Next War, La Siguiente Guerra, de Caspar Weinberger, con el prólogo nada más y nada menos de la señora que se acaba de morir, Margaret Thatcher, digamos así como la maestra del neoliberalismo junto con Ronald Reagan, donde vienen planteando un escenario de invasión militar directamente a México, donde después de todas las mentiras de Irak, después de muchísimas mentiras en estas guerras en el Medio Oriente, después de que el señor mismo Osama Bin Laden fue reclutado por la CIA en el contexto de la cuestión en contra de la Unión Soviética, esto mismo que me estás planteando tú, lo plantean en la frontera esta donde, por cierto, están las reservas, el acuífero guaraní, las reservas de aguas más importantes del mundo entre Brasil, Paraguay, Argentina, que están células de Al Qaeda, cuando esto de Al Qaeda no resisten muchos análisis. No digo que no esté existiendo ni entro a teorías de la conspiración, José, pero yo no sé, pero este escenario de que se está vinculando y el lenguaje del crimen organizado con el terrorismo internacional, no sé, pareciera, como me dice Pablo Moctezuma Barragán, otros analistas en México, que estuvieran queriendo preparar el terreno mental, psicológico, para que en un momento dado los mexicanos aceptemos una intervención militar de los Estados Unidos en México. Pero mucho de esto lo he estudiado a fondo, por eso te lo digo, y no se sostiene el análisis. ¿Dónde están las pruebas de eso? Bueno, yo vi el video, si el video que llevaron estos 2 militares lo compraron en el mercado negro. No, pero eso fue en Colombia. Lo mandaron a hacer en su casa o en algún lugar de estos.
pues lo siento mucho, seguramente no me lo iban a informar a mí y a todos los invitados, ¿verdad? Pero lo que te puedo decir es que aparte, tiempo después, hace un año, no sé, 3, 4 meses, se dio a conocer que en lo que se conoce como el Valle de Texas, están asentados los mandos de lo que es el crimen organizado en México, y dirigen todo esto desde un territorio donde no están amenazadas las cabezas, y no estoy hablando de un señor en específico, de 2 o de 3, estoy hablando de todo el cuerpo operativo en el Valle de Texas. Y déjame decirte otra cosa, personas particulares, gente que se dedica a sus cosas, ¿verdad?, se quejan de cómo ven que llegan personajes raros, compran casas carísimas, llegan con autos blindados, lo cual no es muy normal, como tú lo sabes, claro, por aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y los señores, los ves pasar los vehículos, igual que los ves pasar en muchos lugares de la República Mexicana y en Colombia, y lo ves pasar en Ecuador, y lo ves pasar en Paraguay y en Perú, con 2 o 3 vehículos escolta atrás, camionetas Suburban, que les valga el comercial, no van a vender más porque lo diga, y su vehículo blindado. Y hay personas que conozco, amistades mías, que se han incluso cambiado de fraccionamientos, de lugares seguros, porque tienen vecinos que nada más de ver todo ese aparato están perfectamente claros que están viviendo en esta zona. Entonces, yo no estoy en contra de lo que diga quien lo diga, pero esto no es teoría, estos son hechos. Sí. Y el día que quieras te llevo. No, sí, mira, será que yo tengo muy presente cosas como esta que te comparto y la comparto con la audiencia. Mira, por ejemplo, en la guerra esta del Golfo, la primera, con el papá de Bush en Irak, cuando, para empezar, el señor Saddam Hussein, que fue colocado por la CIA en ese cargo, allá en... claro. Señor Saddam Hussein, exactamente, igual que Gaddafi, consultó con la embajadora, esta April, déjame acordar el nombre, pero no me quiero ubicar, bueno, con la embajadora de los Estados Unidos, dijo, no tenemos intereses en Kuwait. Entonces este señor, que había recibido el apoyo para aquella famosa guerra que tuvieron con Irán, las armas químicas, etcétera, resulta que decidió invadir Kuwait. Y de repente entonces ya fue cuando vino la intervención de los Estados Unidos. Bueno, en ese contexto, presentaron en el Congreso de los Estados Unidos a una muchacha dando un testimonio de que supuestamente habían llegado a Kuwait los soldados de Irak y habían sacado a niños de las incubadoras y los habían asesinado, y la mujer lloró y lo presentó el señor Bush padre como una verdad absoluta, apodíctica, contundente, y todo el mundo, ¡wow! Bueno, resulta que esta muchacha era la hija del embajador de Kuwait en Canadá, si no mal recuerdo, y todo había sido una puesta en escena. Eso está en un documental maravilloso. Bueno. Era lo que le llaman false flag operation. Fue absolutamente mentira. A mí me preocupa mucho el tema del vínculo el crimen en México con la cosa de lo islámico. Me suena al choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Sí, pero mira, es muy bueno ir a las librerías. Es buenísimo y yo estoy en tu grupo también. Pero ojo, hay libros que se mandan a hacer. Hay personas muy distinguidas que escriben lo que les conviene a ellos o le conviene a alguien que escriban. Claro. Hay personas muy honestas que escriben lo que ven y lo que comprueban. Entonces, los nombres pueden ser muy impactantes, don fulano, fulanita de tal, etcétera, pero no todo lo que dicen necesariamente es 100% verdad. Correcto. ¿Verdad? De acuerdo. Y lo que sí es un hecho, porque lo vemos todos los días quienes están escuchando
y tú y yo, todos los días vemos que si algo está creciendo en el mundo, no es la economía, No. ni la China. Sí. Si algo no está creciendo en el mundo, es la reducción de la delincuencia. Exactamente. Lo que está creciendo más en el mundo es precisamente lo contrario de lo que dije. La delincuencia, desafortunadamente, se ha apoderado una vez más, porque no es la primera vez en la historia del ser humano en la Tierra, una vez más se está apoderando de los centros de poder, se está apoderando, por ejemplo, tienes el caso del Internet. Mucha gente está asustada que si el gobierno me está espiando, que si ya leyeron, que si ya se metieron, que si los teléfonos, que... Por favor, los delincuentes tienen un equipamiento brutal en el mundo y descubrieron que son más fuertes que todas las policías y los ejércitos juntos que separados. José, pero ¿dónde pones la frontera entre esa delincuencia? Por ejemplo, cuando hablamos de terrorismo, yo veo claramente el terrorismo de Estado. Mira, por ejemplo, ahorita acaba de ser 12 personas, una mujer y 11 niños fueron asesinados por la OTAN en Afganistán. Y resulta que salen con que las reclamaciones Me equivoqué. ¿No? ¿Cómo? Me equivoqué. No, sí, dicen, van a ser investigadas. Se me hace esta la leche de cal para cubrir la cosa. Claro. Entonces, hay un terrorismo de Estado. Tú pregúntale ahorita a todos los iraquíes que se quedaron sin brazos, sin piernas. Estoy de acuerdo contigo. Fue terrorismo de Estado. Velo en otras áreas. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿dónde pone la frontera? Las guerras, ¿No? todas las guerras son terrorismo entre los estados. Sí. Son terrorismos. Y déjame hacer una, si me permites, con todo respeto, No, adelante. una corrección. No es un terrorismo de Estado, es terrorismo de gobierno. Bueno, de gobierno, correcto, sí. ¿Verdad? Sí. Siempre he dado mucha lata con cierto asunto de la diferencia entre gobierno y Estado. De lo que es un Estado, lo que es un gobierno. Uh-huh. Entonces, los gobiernos, mira, el caso de Kuwait, que estabas hablando de eso, sí. y me seguí contigo, con mucho gusto, pero déjame decirte que por coincidencia en la vida, a mí me tocó estar en Kuwait Sí. unos 12, 13 días, Sí. precisamente cuando estaba terminando la invasión de Saddam Hussein a Kuwait, y me tocó todas las noches irme a la cama y estar escuchando los bombazos, los cañonazos de los tanques, Uh-huh. y sentir cómo cimbraba, sin que se fuera a caer, cimbraba las ventanas de mi habitación. No, sin duda, sí. Y cimbraban otras cosas. Sí. Entonces, por coincidencia cronológica, me tocó, y te puedo decir que no fue una invención, la invasión de Saddam Hussein. No, por supuesto que no. Yo no digo que sea una invención. Lo que digo está documentada la consulta que le hizo a la embajadora de los Estados Unidos a este señor. Se fue con esa situación, ahí intervino ya el padre Bush, pero lo que sí te digo es este manejo específicamente de la niña esta presentada en el Congreso, cuando se trata de plantear de manera propagandística, ¿no? Sí. Un escenario para justificar una acción, velo en la Primera Guerra Mundial, con el señor presidente Wilson y el hundimiento de Lusitania. No llevaba municiones. ¿Cómo que no llevaba municiones? Incluso hubo un telegrama de los alemanes para decirles, luego por hacer estas cosas por acá, corro el riesgo, ya siempre lo corrí. No, es que usted es estadounidense, no, pero también en el Golfo de Tonkin, con la cuestión de Vietnam, o sea, estamos llenos de ese tipo de cuestiones que, por lo tanto, cuando vienen con la narrativa de que el crimen organizado en México se está vinculando al enemigo designado, que en este caso, que ahí soltaron al señor Samuel Huntington con su libro The Crash of Civilization, del choque de civilizaciones, como para ir supuestamente académicamente planteando esta situación. Porque hay gente muy seria que está en contra de esta narrativa de la islamofobia, etcétera, sin negar que existe. Mira,
el asesor del señor Barack Obama, ahora que era el jefe de seguridad de Jimmy Carter, Brzezinski, fue el hombre que reclutó a muchos de estos que luego talibanes incluso les decía God is in your side para enfrentar a la Unión Soviética. Fueron los creadores de lo que luego se convirtió en Al Qaeda y ahora los han usado en Libia, los han usado en Siria. Es verdaderamente, ¿ves? Entonces por eso me preocupa mucho vincular a mí el crimen organizado en México con esto, porque si no ya tenemos un escenario. Bueno, pues mira, más que preocuparte, hay que observarlo. Hay que observarlo, claro. Yo te estoy dando información de lo que yo vi. No, claro. Número 2, comenté lo que dijo Perry. Si Perry te cae bien o te cae mal, es todo tu derecho. No, pero... En los sentidos. Yo nada más estoy diciendo lo que el gobernador, como un dato más a la información, ¿verdad? Lo que hoy por la tarde vino el señor a decirle a los tejanos. Sí. Señores, cuidado porque ya los tenemos adentro y tenemos que actuar. Ya no están del otro lado, están de este lado. Y mira, cuando tú hablas del tema del crimen organizado, sí, a lo mejor esto va a sacar un poco de los megatemas, pero tú conoces y mucha gente que está escuchando el famoso museo francés, que es el más grande del mundo, por cierto, el Museo del Louvre. ¿Cómo no? Claro que sí. Ver. ¿Tú sabes lo que está pasando ahorita en el museo? No. Porque sabes que hay unas buenas horas de diferencia, ¿verdad? Claro. No, ¿Sabes qué está pasando? No, realmente no. Está cerrado. ¿Está cerrado ahorita el museo? Sí. ¿Y eso por qué? Pues tiene días cerrado. Fíjate que no sabía, la verdad es que no. ¿Sabes por qué está cerrado? No. El museo más grande del mundo. Sí. Porque los 1,000 trabajadores del Museo del Louvre, sí, decidieron que ya no podían seguir trabajando en las instalaciones del museo, en las cercanías del museo, de la pirámide de cristal, etcétera, etcétera, porque se dan un promedio de 40 a 45 robos, incluso violentos, adentro del museo. ¿Quiénes son los que están haciendo eso? Son jóvenes, no mayores de 26 años, porque no puedes entrar si no tienes la edad correspondiente por razones de identificación de mayores y menores, por razones de precio, o sea, si eres estudiante entras gratis, si no, no. Pero los que están haciendo todo este robadero a los turistas y a los trabajadores del museo son jóvenes que vienen de Europa del Este y que pertenecen a bandas que roban bolsas, relojes, carteras, efectivo, etcétera, etcétera, las clonan y todo lo que tú quieras. Sí. Bueno, nada más puse el ejemplo para que veamos cómo el crimen organizado se ha metido hasta un lugar que hasta yo mismo y tú, ¿cómo es posible que cerraron el Museo del Louvre? Porque no hay quien pueda poner orden adentro. Claro. ¿Tú te imaginabas que eso podía pasar? No, realmente no lo sabía. Pues yo tampoco. No estaba yo al tanto. Oye, y en el tema mexicano, José, sí, digamos, esta cuestión del crimen organizado, por ejemplo, recientemente hemos tenido libros como el de Anabel Hernández, en fin, pues hablan del crimen organizado en la estructura del poder político, por ejemplo, en la narcopolítica, porque algunos dicen, de hecho yo lo he dicho, ¿no? También, ¿no? Decir que los políticos y algunos encumbrados no están involucrados en el crimen organizado o en el narcotráfico es como decir que Mickey Mouse no está involucrado en Disneylandia. No, sí están involucrados, ¿no? claro. O sea, bueno, ¿no? llegamos a donde llegamos, Rubén, sí, porque este asunto tiene muchísimos años que ha estado conectado con la narcopolítica. Sí. Claro, tienes toda la razón. ¿Ves? Y bueno, y entonces, ¿tiene solución? O sea, José, mucha gente... Mira, la solución es muy compleja. Yo, en este momento, hacemos una votación todos, virtual, y decidimos que a partir del próximo lunes, tú eres el presidente de los Estados Unidos mexicanos.
Ay, qué miedo. No, o sea, sí. Vamos a ponerlo en contexto. Sí. Próximo lunes ya votamos todos y según el IFE, pero un IFE de verdad, independiente, no el que tenemos, el IFE decidió que tú ganaste la votación porcentualmente. Entonces, el lunes te vas a presentar en Los Pinos y a las 9 de la mañana, conste que ya es un poquito tarde ya para el número de cosas que tienes que hacer, a las 9 va a estar ahí tu secretario de Gobernación, que tú vas a escoger quién, y el primer tema que te va a presentar, la primera carpeta, señor presidente Luengas, tenemos el problema del crimen organizado, que está en las cárceles, que son parte del crimen organizado, es un absurdo, y en 20,000 lugares. Yo quisiera, por favor, señor presidente, que me dé usted órdenes, como secretario de Gobernación suyo, qué es lo que debo de hacer primero. A ver, señor presidente Luengas, ¿te ¿cuál respondo? es su primera indicación? Te respondo, le diría al secretario de Gobernación, mire, vamos a reunir primero a todo el gabinete. Y como ya tengo bien elegido a todo el gabinete, les diría, vamos no solamente a hacer un asunto de represión que hay que utilizarlo, policíaco, de inteligencia, militar, etcétera, sino que vamos a tratar de reconstruir, y no va a ser labor de mi sexenio, sí, pero vamos a tratar de reconstruir el tejido social mexicano. Vamos a hacer una verdadera reforma educativa donde no ¿Pero se... cómo? Espérame, a ver, yo soy tu secretario de Gobernación, perdón que me autonombré. A ver, señor presidente Luengas, dígame cómo vamos a rehacer el tejido social, dígame usted. Bueno, o sea, en otras palabras, ¿cómo vamos a rehacer la mente de los mexicanos? Hablo de los que se portan mal. Mira, ¿Cómo le va a usted a hacer? Te voy a decir, en principio yo te plantearía, mira, necesitamos, con el poder del Estado y el poder legítimo que nos da el voto popular, que nos ha llevado al poder, necesitamos hacer una cosa clave para combatir el crimen organizado. Necesitamos cambiar a los medios de comunicación. Mientras se le siga dando telebasura, teleporquería, violencia a la gente, mentira, circo, maroda y teatro para llenar butacas y para tener rating, necesitamos verdaderamente cambiar el lenguaje violento de la reproducción de esa violencia desde los medios de comunicación. Libertad de expresión real, no simulada. Democracia real, no simulada. No compra de la presidencia con dinero, ¿no? O sea, me explico, hacer una reforma del Estado mexicano a profundidad. Bueno, pero sí, pero espérame, con todo respeto, estamos en un ejercicio ¿verdad? Sí. No, digo, porque luego alguien vaya a creer que ya nos enojamos. No, de ninguna, no, luego es que... No te preocupes, que estoy... No, yo hablo con pasión de estos temas, me apasiona lo que estás pensando. Déjame decirte, sí. Tú sabes, y tu público, porque vamos a empezar por el 1. Yo soy un secretario de Gobernación muy, altanero. Entonces, aunque tú eres el presidente, te voy a decir lo que siento. Claro. Porque no te tengo miedo. Si me corres, me regreso a mi despacho. Claro. Bueno, a ver, señor presidente, ¿usted sabe por qué existen los grupos llamados cárteles o carteles, que sea lo correcto, o los grupos de narcos? ¿Usted sabe por qué tienen éxito? ¿Por qué tienen tanto dinero? ¿Por qué son tan peligrosos? ¿Usted sabe por qué? Yo te respondería, algunos porque son estimulados desde el poder. Y si me apuras, vamos a recordar el tema del Irán Contras. El Irán Contras, mira, aquí en Los Ángeles, por ejemplo, en ese contexto del Irán Contras, y hubo un periodista, Gary Webb, que publicó un libro maravilloso que se llama, ay Dios mío, ahora se me va el nombre de Gary Webb, que por cierto lo encontraron disque suicidado después de publicar cosas tremendas. Bueno, él planteaba en ese libro la participación, incluso, lo voy a decir, ni modo, de la CIA en la cuestión de estar drogando a afroamericanos y mexicanos aquí en Los Ángeles para recaudar dinero para financiar la cosa del Irán Contras. Bueno, ¿ves? Sí, pero la pregunta, señor presidente, fue otra. Yo le pregunté a usted que me diga por qué existen estos grupos de narcos. ¿Por qué? ¿Por qué existen? Bueno, primero existen porque hay una demanda.
Hay una demanda okay, de la droga. Ya. Bien, oiga, ¿y quién demanda la droga? ¿O quién la compra? Bueno, de manera verdaderamente mayoritaria, como diría el expresidente Adolfo Ruiz Cortines, decía EEUU, así decía, los Estados Unidos, el primer mercado que demanda la droga acá a los Estados Unidos. No, bueno, sí, eso es por número, ¿verdad? Aquí hay 330 millones de habitantes. Obviamente, nosotros somos una tercera parte poblacionalmente de lo que es Estados Unidos, entonces, lógicamente aquí caben más, consumen más. Pero la pregunta es, ¿por qué venden droga? La respuesta, para no hacértela larga, es, venden droga a personas que por condiciones personales, emocionales... ya entiendo, la parte del adicto, del enfermo, sí. Pero antes de ser adicto, sí. Estamos hablando de un mundo donde las drogas no son nuevas. Ahora es toda la colección de drogas que conocemos, pero el mundo durante muchos siglos ha consumido drogas de todo tipo. Sí. Esto no es nuevo. No es nuevo, sí. Número 2, la gente que tiene enormes conflictos, vacíos, carencias familiares, que tiene una iglesia que no ha hecho bien su trabajo. De acuerdo. Cada quien adivine cuál iglesia. Sí. La gente que no encuentra chamba, la gente que la maltrata el poder público a través de las policías, etcétera, etcétera, necesita ir a un consultorio, reunirse con un psicólogo o con un psiquiatra si requiere medicamento, para poder vivir más o menos establemente desde el punto de vista emocional, para que seas funcional. Pero como no tienes el dinero, y a lo mejor ni siquiera el conocimiento, y no lo digo despectivamente, entonces es más fácil irme a la esquinita tal, donde me venden unas hierbas, o me venden alguna sustancia, la cual me hace sentir bien. De ahí viene la palabra alivianado. Alivianado, sí, correcto. Te sientes alivianado, te sientes mejor, porque el dolor del alma es terrible. Sí. Es el peor dolor de todos los dolores que hay, más que el físico. Sí. Entonces, tenemos millones de personas en el mundo con dolor de alma porque no han tenido educación, por lo tanto no han tenido oportunidad, otros porque tuvieron educación, pero la economía la han jugado y la han manejado de tantas formas, por eso tenemos la gran mayoría de los 7,000 millones, son personas que viven en la pobreza. Entonces, esa gente, desafortunadamente, se tiene que compensar con algo, y te voy a recomendar a tu público y a ti, para que veamos hasta dónde vamos. ¿Tú ya viste la última revista llamada Fortune? ¿El último número? No lo he visto. Bueno, en el último número, se lo recomiendo a tu público, y conste que no trabajo para la revista. en el último número de la revista Fortune, aquí en los Estados Unidos, imagino que a lo mejor la venden exactamente en otros países, no lo sé, porque luego llegan a cambiar portadas. Dice Fortune, aparece un hombre que no se le ven los ojos, se le ve la nariz, la boca, se le ve el mentón, se le ve el cuello, la corbata, la camisa gris, el traje, y está fumando un, digamos, cigarrillo de marihuana, un carrujo, y se llama Marijuana Inc. Wow. Conozca usted a los empresarios e inversionistas que están lanzando la industria de la marihuana. Wow. Estoy leyendo textual, marihuana. Sí. Ok. Y luego te vas al interior y lee el artículo de varias páginas donde te explica cómo ellos tuvieron acceso y fueron invitados, y hay que darles el crédito, a una sesión donde un hombre joven, el cual dice que vivimos en la economía libre,
él desarrolló con empresas nórdicas y algunas americanas, de California precisamente, 4 aparatos para que puedas tú consumir marihuana. Wow. Así como puedes ir y sacar refrescos, agua y sodas y cosas de esas en aparatos que todos conocemos y pones monedas en todo el mundo, uno de los aparatos es para que puedas tú escoger la droga que quieras. Pues fíjate qué contradictorio, y por otro lado, la guerra en contra de las drogas desde que acuñó ese concepto Nixon. Sí, entonces hay que hablar con nuestro gobierno también, y hay que hablar con casi todos los gobiernos del mundo, y con el gobierno de los Estados Unidos, porque no puede ser que, mira, pasó en México, y esto sí lo voy a sacar del pasado. En México, el expresidente Vicente Fox pasó una ley, la cual no le gustó nada la discusión que se tuvo, en la cual en México está autorizado la compra y el consumo personal de drogas. Ahí está la ley. Fíjate. Métete en la biblioteca del Congreso Mexicano, busca la ley, y entonces tú dices, bueno, si Fox envió la ley, la autorizaron los señores diputados y senadores, ¿cómo rayos llega el siguiente presidente a hacer una guerra en contra del narco cuando el consumo es legal? Claro, es una gran contradicción. Ahí vienen los límites de cada droga, cuánto puedes comprar, y explica cómo la gente regresa a consumir por si lo detiene un policía, y entonces tienen su buen paquete de drogas, de la que tú quieras, en su casa, oficina, o donde la quieras tener. ¿Le encuentra sentido a lo que hicieron los dos presidentes? No, ninguno, para nada. Bueno, pues enterémonos, en México está legalizada la compra y el uso de la droga por ley. Sí. Oye, José, nomás déjame decirle a la audiencia, porque hay muchísimas llamadas, no las voy a poder pasar, porque la vez pasada sí ocurrió un poquito y no nos permitió. Ya no voy a hablar. No, le digo nada más, esto va para la gente, porque nos quedan 9 minutos. No quiero dejar terminar este programa, porque se va como agua a la hora, ¿no? Sin preguntarte, ¿cómo ves el panorama? El panorama, que me den más, sería buenísimo. ¿Cómo ves el panorama informativo de México? Medios de comunicación, etcétera. ¿De cabeza? Vámonos. ¿Por qué? Mira, me pides un imposible. Sí, pues queda poco tiempo, pero en síntesis. Me pides un imposible, pero te voy a decir lo siguiente. Hay dos clases, así muy rápido, de medios y de informadores. Están aquellos que se venden al mejor postor. Sí. Entonces, reciben no solo de gobiernos estatales, municipales, federal, empresas muy grandes, corporaciones, grupos financieros, etcétera, reciben dinero y viven algunos bien y otros muy bien y otros medio bien. Y no les importa transmitir mentiras o medias verdades a las personas que están leyendo, escuchando o viendo. Y los otros son los, vamos a decir, ortodoxos o puristas, los que creen que la información no se puede prostituir. Y esos son los que, obviamente, hacen su trabajo con enorme dificultad, si es que no los matan, si es que no los corren, si es que no los sacan del país, y obviamente de entrada eso no solamente pasa en México, te puedo decir que pasa en muchos países, y te lo digo porque lo he visto, no lo he inventado. No, es totalmente cierto, totalmente cierto. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque la información se ha colocado en el centro de la vida del ser humano. No podemos vivir sin información. Totalmente. Incluso hasta si compras un coche,
si no le das una leidita rápida, aunque sea, hasta por eso ponen síntesis en los manuales, Sí. no vas a saber para qué es esto o el otro. Habrá excepción de personas, pero sin información no sabemos si va a llover mañana o no sabemos nada. Claro. Entonces la información es básica para lo que tú quieras en la vida. Entonces, tristemente, México con otros países ha sucumbido a la información vendida. No todos, quiero aclarar, porque sería injusto, Claro. pero la gran mayoría te encuentras que hay formas muy sutiles. Si conoces el negocio, hay maneras muy sutiles de poder cabecear un periódico, de poder abrir un programa informativo de televisión, de radio, internet, una revista, etcétera. Y los que no se alinean, les pasa como le pasa a una revista que algunos han de conocer, o muchos, llamada Proceso. Esa revista vive porque se vende casi toda, y entonces le permite a su editor y a los que trabajan ahí, les permite comer y comprar papel y comprar tinta e imprimir, porque la publicidad que reciben es mínima y la reciben de sectores normalmente académicos, sindicales, etcétera, etcétera. Y así le pasa, por ejemplo, a un periódico como Reforma. Reforma, ¿por qué vende casi todos los diarios que imprime todos los días? Y aparte vende mucha publicidad. ¿Por qué? Porque hay un grupo social en México que no puede perder su periódico Reforma todos los días. Entonces ellos tienen asegurado, porque se avientan a veces a decir las cosas como son, y entonces como consecuencia, eso te da la garantía de que la gente está dispuesta a pagar por tu periódico. Hay otros periódicos que simplemente salen gracias a los subsidios oficiales disfrazados de publicidad. Así es. Y se dedican a hacer política y a adular o a tapar. Exactamente. José, se nos agota el tiempo y te quisiera pedir un pensamiento final muy breve para la gente que a través de las redes sociales te manda saludos, te quieren, que gracias por poderte escuchar. Ya dijimos al principio que sí vas a regresar a los medios, entonces todo tuyo, los micrófonos. No a todos. Pero lo que le quieras decir a la gente, muchísimas llamadas de México, pero no, perdonen que no haya podido pasar hoy llamadas, pero adelante, José, para terminar. Bueno, a ver, sé que te quedan segundos y he vivido lo que es a ver, escoge una pregunta que se haya repetido mucho, que sea diferente, y te la contesto en un segundo. ¿En un segundo? Mira, te la va a hacer Harwy Goitia, que aquí está, que me estaba rogando hacerte una pregunta. Échatela rápido, Harwy. ¿Qué le espera a México con el PRI después de regresar al poder? Ahí está la pregunta. ¿Qué le espera a México? Todos los días me hago la pregunta. Porque el PRI nos gobernó el siglo XX, el XXI. El PRI tiene una serie de cargas muy claras de las cosas que nos han pasado. El PAN desgraciadamente no pudo saber sacudirse de eso, y yo creo que si, y no soy adivino, si realmente quien esté al frente del gobierno y del PRI, como ya oficialmente es, si realmente se la quiere jugar con la gente por el país, eso lo vamos a tener que ir viendo todos los días. Sería yo muy irresponsable si dijera, se lo va a cargar el tren a México con el PRI como se lo cargó tantas veces, o no se lo va a cargar. O sea, yo le tengo el ojo puesto todos los días a quien está al frente de dicho partido.
José, pues muchísimas gracias, te agradezco en verdad nuevamente esto. Nuevamente se fue como agua. Hacemos una tercera. No es cierto. Cuando tú quieras están los micrófonos abiertos y en la invitación permanente para hablar contigo. Gracias, un profundo respeto a tu trabajo, a tu trayectoria en México y en verdad lo aprecio mucho, José. No, muchas gracias. Ahora sí, con todo respeto a los invitados, que es tu público. Muchas gracias porque quisiste invertir 60 minutos escuchando lo que dijera yo, estén o no de acuerdo algunas personas, y pues te aprecio mucho el que en estas ocasiones me hayas invitado y no se vayan a sentir amenazados algunos por ahí de que se vaya a volver alguna costumbre. No, de ninguna manera. Te mando un fuerte